Bienvenidos. Hoy está con nosotros Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. El embajador Martínez Mendoza es militar de profesión, alcanzando el grado de general de brigada del Arma de Infantería hasta su retiro en el año 2005. Fue director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Venezolano, secretario del Consejo de Defensa de la Nación y director de Petróleos de Venezuela, PDVSA, entre muchas otras funciones relevantes que desempeñó en su larga trayectoria laboral, y es el primer embajador latinoamericano que entrevistamos en nuestro programa. Latinoamérica está viviendo hoy un proceso de independencia, está buscando reencontrarse con sus orígenes y buscando también conseguir una unidad. Dentro de este proceso se ha acercado también a países asiáticos, como es el caso de China, o un país euroasiático como Rusia, que hoy están teniendo una gran influencia dentro de la política latinoamericana. Un poco lo que queremos hoy es hablar con el embajador de Venezuela sobre cuáles son los ejes de la política latinoamericana. ¿Qué es el concepto sur-sur sobre el cual Venezuela parece decidida a moverse? Bienvenido, embajador. Muchas placer, gracias. un enorme Primero placer agradecerle tenerlo. profundamente, no solamente a título personal, sino en nombre de mi país, en nombre de nuestro gobierno, en nombre de nuestra revolución bolivariana, que sigue el camino, pues seguimos en el camino, haciendo un esfuerzo importante para hacer las grandes transformaciones que Venezuela requiere. En ese marco, por supuesto, las relaciones internacionales juegan un papel fundamental. Nosotros hemos sido objetos y actores fundamentales de un proceso en América Latina que diríamos para el siglo XX y XXI casi inédito, donde hemos podido llegar a profundizar la integración latinoamericana y caribeña, retomando las bases fundamentales que dejaron los padres de la patria. La visión de la patria grande, la visión de una sola nación, la visión de que las relaciones internacionales no solamente se circunscriban a los hechos eminentemente políticos, sino que estén en función de lo social, en función de la gente, en función de lo que demandan los pueblos. Y dentro de ese marco también rompiendo, y yo creo que esa es la gran enseñanza que nos da estos años transcurridos, el esfuerzo que hemos hecho de romper con la bipolaridad, romper con todo un esquema de bipolaridad que marcó la segunda mitad del siglo XX y que algunas naciones como Estados Unidos no terminan de interpretar y aceptar, que el ejercicio de la tal hegemonía en este contexto mundial no es como muy viable. Y esos esfuerzos, dentro de esa visión imperialista, dentro de esa visión que se tiene de hegemónica, ha encontrado en el frente latinoamericano y caribeño una gran oposición. Y partiendo de esa premisa, la política internacional de la mayoría de nuestros países en el continente ha estado asignada en priorizar, primero, las relaciones de la propia unidad latinoamericana y caribeña en la región, pero igual priorizar la agenda sur-sur, claro, interpretando que en la agenda sur-sur le da un amplio marco de lo que deben ser relaciones en una visión multipolar o pluripolar, ¿verdad? Pero además multicéntrica. Y eso responde a una sencilla razón, y es lo que muchas veces los países que intentan hacer la hegemonía no interpretan. Hay un desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial desde quienes intentan ejercer la hegemonía hacia otras áreas del mundo, como es el caso de China, como es el caso de la India, como es el caso de Rusia, Europa, que dentro de esa alianza de la posibilidad de ejercer con una visión muy ortodoxa del occidental, de ejercer hegemonía, pues está hoy sufriendo
los problemas Sí. de crisis económica y financiera como el que le está viviendo. Entonces, hoy, si algo deja como enseñanza, es que América Latina ha priorizado dentro de su política, en el caso venezolano, la visión del presidente Chávez, que no solamente, y lo digo con mucha humildad, no solamente marcó la política internacional venezolana, sino que también irradió a la política internacional del bloque de América Latina y el Caribe. Dentro de ese esquema que me estaba mencionando Sur-Sur, ¿qué papel juega el BRICS? Es una... Fundamental, es un eje, por su parte los países emergentes juegan un papel fundamental, certifica una vez más que hay un proceso, hay una dinámica De cambio, de sí, movimiento en términos del centro de gravedad del poder internacional. Pareciera ser de que el mundo que se nos avecina no va a ser un mundo con naciones ejerciendo el poder, sino con bloques que van a interactuar dentro inclusive de una nueva edición, no de la confrontación, no de la competencia, sino fundamentalmente de la cooperación. O sea, hay un cambio sustancial. Toda la teoría política, la teoría de defensa, la teoría de seguridad se fundamentó en, ¿qué? En la confrontación. Hoy pareciera ser que eso está derrumbado. Eso se está derrumbando poco a poco y estamos yendo hacia una teoría política que está orientada fundamentalmente a la cooperación entre los bloques del mundo. Ahora, ese derrumbe quizás de este lado del mundo se ve así, pero no parecería que del norte piensen lo mismo. Parece que siguen buscando esa... Yo creo que ellos lo perciben igual, porque la realidad y la verdad, cuando es verdad vista de cualquier óptica. El problema es que casualmente interpretando de que hay ese proceso de planteamiento, hay todo un esquema de cómo sostener el ejercicio hegemónico. Entre paréntesis, esto no es nuevo en la historia mundial. Nosotros tuvimos, ¿de quién puede dudar? La intención del ejercicio de la hegemonía que vivió el caso Alemania o la Prusia del siglo XIX. O sea, no estamos hablando. Y que dio como traste a 2 guerras mundiales. O sea, tú no puedes estudiar la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial si no te retrotraes a 1870 y no te retrotraes inclusive lo que representó por la guerra ruso-japonesa de fines del siglo XIX, principio del XX, que fue como una chispita que de alguna manera era consecuencia de del desplazamiento que en ese momento se daba por una nueva forma de ver las estructuras del poder internacional. ¿Cómo hizo Venezuela para escapar de esa lógica? Porque todavía en la mayoría de los países latinoamericanos tienen una desconfianza entre las Fuerzas Armadas y su propio pueblo, cosa que Venezuela parece haber superado largamente y tener un ejército 100% confiable. Está habiendo un recambio generacional en nuestros ejércitos que lo hacen, pero hoy todavía sigue siendo un ejército lejano al pueblo. ¿El hecho que el comandante Chávez haya sido militar, eso ha ayudado, No, ha por influido supuesto. en este acercamiento? Yo tengo la percepción muy personal, y en el caso de nuestro gran líder, el presidente Chávez, Chávez es una causa y consecuencia a la vez de un proceso. Esta pregunta que tú me estás haciendo es como muy difícil de contestarla porque ameritaría quizás no un programa, necesitaría 2. Pero si me doy a la tarea de tratar de resumirlo en un minuto. Eso lo resolvemos enseguida. Mira, yo creo que en Venezuela, primero, hay un factor importante en Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, quizás como el resto del continente, tuvieron en sus orígenes un extracto muy popular. Fueron las élites que posteriormente intentaron, y también lo hicieron en Venezuela, las élites dominantes trataron de coactar el segmento militar y lo lograron en la medida en que le iban dando espacios de privilegio y espacios de poder dentro de la misma dinámica nutría la oficialidad sociopolítica de la sociedad. Pero en Venezuela, quizás se da un fenómeno interesante, es que en Venezuela primero hay un desplazamiento de la élite militar
en el año, a partir de los años 8 o 9, con lo que llamamos la invasión de los andinos. Los estados andinos venezolanos que sostuvieron durante 3 siglos al país desde el punto de vista económico, porque tuvieron el monopolio del café y el monopolio del cacao, siendo Venezuela y Colombia países monoproductores en esas áreas. No pierdan de vista que Venezuela fue el primer exportador de cacao del mundo y el primer exportador de café del mundo. Pero el centro de poder en Venezuela, que era Caracas y todo lo que rodeaba el centro del país, siempre hicieron la guerra, las revoluciones a costa de estos andinos, hasta que estos andinos llegaron y tomaron la decisión de que no podían modificar el 10-15% de impuestos que le cobraban para sostener el resto de la estructura parasital del país, decidieron tomar el gobierno y se instauraron casi por 70 años. En ese desplazamiento hubo un desplazamiento de la élite, trayendo andinos, pero a la vez ese élite se hizo privilegio también. Por supuesto, permitió darle movilidad social al segmento militar. Yo creo que eso es un elemento que marca. O sea, un segmento que inclusive en Venezuela estudiar la carrera militar era casi que un desprestigio. Era una carrera que se veía marginal. Era una carrera que quienes accesábamos a ella o era por necesidad o era inclusive simplemente porque no teníamos ni las condiciones intelectuales para accesar a una universidad. Fíjense cómo se ve. Eso, por supuesto, marcó mucho que, bueno, en el segmento militar entraba gente de un extracto popular. Y hay un elemento poco estudiado de que es que nosotros, la promoción de Chávez y la mía, que es la misma, nosotros egresamos el mismo año, nosotros fuimos el producto de un proyecto de reestructuración del pensamiento militar y del sistema educativo militar en el continente que se generó en los años 70, promovido por la UNESCO, que se llamó el Plan Andrés Bello. Ese era un plan para toda la América Latina. Primero era profesionalizar y hacer de estudios universitarios los estudios militares. Lamentablemente, se dio la coyuntura política a finales de los 60, cuando ese plan de estudios se llevó, la UNESCO lo somete a consideración. Se sufrió un proceso de transformación inmenso. El primero era cambiar el concepto de militar por encima del de ciudadano, no, era entender de que la única naturaleza que era permanente para nosotros era el de ciudadano. Y que la condición militar era transitoria mientras estábamos, aun cuando la condición de soldado uno la siente, la vive en el espíritu, le llega en el espíritu. Segundo, el hecho de la convicción por encima de la coerción. Bueno, nosotros llegamos hasta el tema de que una vez le dijimos al director que no aceptábamos más que nos supervisaran los exámenes. Porque si nos estaban enseñando por la convicción, se suponía que todos los que estábamos ahí deberíamos y teníamos un código de honor, deberíamos de corresponder por sí mismos. Y que si alguien se desviaba, fuésemos nosotros mismos y no un supervisor, profesor, un maestro, quienes tomaron la medida. El tema de la apertura, imagínense cadetes. En Venezuela tenían 25 años que militares no iban, que para esa época no iban a la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, nosotros hacíamos intercambio. Todo eso de alguna manera nos dio unos condicionamientos que hubo un cambio sustancial en la manera de ver el acceso a las universidades, el acceso a utilizar el potencial intelectual, el conocimiento, la fuerza y la energía que desde las instituciones militares se formaron. Yo creo que eso marcó profundamente y fuimos el producto de eso. Encontrar en nosotros, encontrarse dentro de nosotros como generación, un hombre de la agudeza y de la manera de percibir como la que tenía Chávez. O sea, la agudeza política muy natural, no solamente de formación. El hecho de encontrarnos, yo creo que también tuvimos la posibilidad de vivir acontecimientos internacionales, los cuales debatíamos dentro de la Academia Militar. Yo recuerdo muy bien que nosotros cuestionábamos de alguna manera
todo lo que era entonces se vio involucrado la doctrina del combate antisubversivo, lo cuestionábamos mucho cuando estudiábamos por lo menos Vietnam. Claro. Entonces, son elementos que están ahí y que dieron como consecuencia. Yo creo que en el resto de las naciones de América Latina, ese elemento también está. Quizás no se han dado la coyuntura, la circunstancia, el entorno. Que yo creo que es un gran tema a resolver en el continente. No hay dicotomía, así que casualmente el imperio lo que trató fue dividir pueblo y fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas no son otra cosa que el pueblo armado. El pueblo ejerciendo la legitimidad de la violencia de un Estado dentro de una estructura de formalidad institucional. No es otra cosa. Yo no lo quiero dejar ir sin hacer una pregunta que hace rato que me está dando vuelta la cabeza. Uno de los problemas que se presenta acá en la Argentina, ¿no?, es la división entre la izquierda y la Iglesia Católica. Es un fenómeno en muchos países latinoamericanos que se ve, hay una cercanía mucho mayor entre las creencias religiosas porque son parte del mismo pueblo. Se lo puede ver uno claramente con lo que pasa en Ecuador. En el caso nuestro notamos ese divorcio que es bastante claro y que nos ha llamado la atención como en Venezuela no es así, como el comandante Chávez públicamente asistía a una misa o se declaraba creyente. ¿Por qué piensa que se da esto? ¿Es parte de este proceso también de dividir a los pueblos? Yo me considero un hombre de formación de izquierda, no tengo la menor duda de eso. Sin embargo, la izquierda latinoamericana, un poco de lo que fue su tradición, transitamos durante todo el siglo XX con algunos temas no resueltos. El tema de lo nacional es un tema no resuelto, tema que, bueno, aquí inclusive en Argentina, a principios del siglo lo abordaron algunos, lo abordó Ugarte, lo abordó Blanco Foucault en Venezuela. El tema de darle contexto nacional al tema de toda la teoría marxista y toda la visión del socialismo que se tenía. Pero ese es un tema que, por supuesto, basado en el internacionalismo, que a mi criterio fueron instrumentos de del propio imperialismo de crear divisiones, no fue alejado. Ese es un tema no resuelto. El otro tema no resuelto ha sido el tema de las Fuerzas Armadas. Y otro tema, quizás no resuelto, es cómo amalgamar dentro de una visión socialista el mito del ateísmo dentro de una propuesta socialista. Y para eso, si bien ha sido un mito que se fue creando, hay también hechos reales que ayudaron a que ese mito se conformara. Uno de ellos, por supuesto, es que las estructuras o las autoridades eclesiásticas se convirtieron en parte de las élites dominantes, o fueron instrumentos, igual que las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como un todo no es que son instrumentos de las élites, son las cúpulas de liderazgo que se hacen. En la fuerza, en la iglesia fue igual. En el caso de Venezuela, nosotros ese tema lo hemos venido solventando. Chávez era un hombre profundamente cristiano, porque no hay nada que sea más socialista, o las bases del socialismo, de la igualdad, están en la enseñanza de Cristo. Cristo quizás fue el primer socialista del mundo sobre la tierra, cuando planteó la igualdad, cuando expulsó a los mercaderes del templo. O sea, hay todos unos elementos simbólicos ahí que están. Pero no solamente Venezuela lo ha hecho con la iglesia, en algunos momentos tuvimos que enfrentar, no perdamos de vista que hubo autoridades de la iglesia católica que respondieron, ¿verdad?, a las élites, inclusive en el caso de Venezuela, muy cercano en la dirección de los golpes, de los intentos de golpe el 14 de abril del 2002, ojo con eso. Pero además, esa expresión de antirreligiosidad que quiso hacerse, nosotros lo combate Chávez siendo un hombre profundamente cristiano, profundamente católico, pero con una gran amplitud de hacer cercanía al resto,
iglesia protestante del cristianismo, que si hoy en Venezuela usted va y pregunta cuántos de los cristianos evangélicos son chavistas, ¿no? Casi que el 80%. Pero también se quiso crear el mito de que nosotros éramos antihebreos. Sí, sí, sí. Cosa que O sea, se confunde el sionismo. el sionismo lo tratan de confundir con un antisemitismo que es falso totalmente. Nosotros tenemos en las bases genéticas del pueblo venezolano, hay una presencia sefardí impresionante, impresionante, impresionante. Pero además le dimos apertura a tener la vinculación con otras religiones. Claro. Entonces yo creo que ese tema del anticlericalismo a per se no se ha dado. Yo creo, y soy un convencido, que en el caso de la Iglesia Católica en ese acartonamiento que ha sufrido, dio razones por las cuales había que enfrentarla, y sobre todo porque no asumían su papel pastoral, sino que asumían casi en Venezuela una dirección de esa, se convirtió casi que en unos dirigentes políticos. O sea, llegó un momento en que la conferencia episcopal, y sin embargo Chávez fue sumamente respetuoso con ellos y fue sumamente ecuánime en el manejo o cómo manejar esa situación. Hoy tenemos grandes esperanzas. El Papa Francisco sí, es la respuesta total a los tiempos. se adelantó a mi pregunta, embajador. Justamente le iba a hablar sobre eso. Es un hombre adelantado a los tiempos. Claro. O sea, se coloca, no digamos, es un producto, es una consecuencia de los tiempos. El hombre que percibe, interpreta que hay en la Iglesia Católica crisis, que hay elementos que tienen que ser transformados, que tienen que ser cambiados, que hay elementos por los cuales hoy la Iglesia Católica no se vea. Inclusive yo a veces siento que a veces criticamos, yo soy católico, criticamos a veces hay gente que le molesta porque le tocan el timbre y le llegan con la Biblia a los evangélicos. Y bueno, yo creo que hay que salir a la calle. La Iglesia Católica debería hacer un marketing. Sí. O por algo el Papa dijo, hagan lío, pero no hay que malinterpretar. No hay que malinterpretar. Exacto. Yo creo que el Papa está viendo, viendo con visión humana el tema del desenvolvimiento de los católicos del mundo y de las autoridades de la estructura eclesiástica que vean el mundo con la humanidad. El hecho de esta semana haber dicho ¿qué vamos a hacer con los divorciados? Claro. O sea, requiere está colocando en el debate los temas a mi criterio esencial. Y eso solamente se da, fíjate qué casualidad, se da con un Papa de América Latina y el Caribe. Claro. Nosotros tenemos en esencia muchos elementos de heterogeneidad que nos hacen tener una visión mucho más amplia del mundo. Seguimos siendo la esperanza del mundo. ¿Qué papel jugaron en la década del 70 los famosos telepredicadores que venían de Estados Unidos? Que se hablaba en su momento que eran producto de la CIA para cortar las bases católicas. No, lógicamente que formó parte de la estrategia. Los imperios, el imperio norteamericano ha tenido la agudeza siempre de tomar herramientas que son, hacer de sí, herramientas no propias, pero que la hacen de sí en los pueblos, para tratar de subyugar. El tema religioso, ¿quién puede pensar diferente en el sentido de que América Latina es un pueblo profundamente religioso? Embajador, hagamos una cosa, si le parece bien. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo vuelve? Eso, agendemos, por favor, vamos a agendar. Nos gustaría hablar también sobre el presidente Maduro, que nos cuente de la relación con China, Latinoamérica, todo. Vamos a trabajar más sobre el eje sur-sur, así que bueno, vamos a comprometernos ya de golpe. Mira, quiero adelantar y que ojalá en este espacio que hoy construimos, mire, yo vengo de Venezuela y encuentro esa fuerza, esa energía, un liderazgo que se consolida, el liderazgo del presidente Maduro y el liderazgo de la Revolución Bolivariana y la alegría con que el pueblo venezolano, con toda esa mitificación que hay,
que cuando uno lee la prensa parece que el país se está cayendo a pedazos, y es totalmente falso. Venezuela camina con una gran fuerza, los movimientos sociales todos los días interpretando las orientaciones y orientando al gobierno hacia dónde debemos de ir. Una economía que con todo tenemos un problema real de liquidez, que bueno, que habrá elementos técnicos que se hagan, pero que el país sigue su camino. Hay todo un esquema de la diversificación económica, de lograr en estos próximos años esa diversificación que nos haga romper definitivamente con el rentismo petrolero, y que utilicemos esa renta petrolera casualmente para esa diversificación productiva. Hay toda una dinámica social, política y económica que nos hacen ver con mucho optimismo. Ojalá que tengamos la oportunidad, un programa para hablar de Venezuela, para hablar de lo que hoy se está haciendo, y que rompamos con el mito o con esa visión que se tiene de que en Venezuela nos estamos desintegrando. Realmente muy interesante. Hacía rato que estábamos tratando de coordinar la agenda con el embajador, y obviamente no son agendas fáciles, pero cuando uno hace la entrevista ahí se nota dónde vale la pena realmente el conocer dónde estamos parados, el conocer las relaciones, todo lo que trabajar sobre lo que es el eje sur-sur, sobre estos países. Yo creo que es un tema muy interesante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos siempre, y los esperamos la semana que viene con más una edición de Hace Movimiento.